Sistema de tubería en serie. Ejercicio. Por medio del sistema mostrado en la figura se bombea un fluido con densidad relativa igual a 1.17 y viscosidad cinemática de 8.5 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Las tuberías son de hierro dúctil recubierto de 3 y 4 pulgadas. Las válvulas a la entrada y salida de la bomba son de globo. La longitud de la tubería de succión es de 7 pies y la de la tubería de descarga es de 100 pies. La diferencia de altura entre el nivel del fluido en el tanque y la salida del fluido del sistema es de 70 pies. La potencia útil de la bomba es 4.500 libras-pie por segundo. Determine el flujo volumétrico a la salida del sistema. Busquemos en las tablas algunos datos importantes para la solución del problema. Sabemos que la tubería de succión es de 4 pulgadas y es de hierro dúctil. Entonces buscamos en las dimensiones de tubo de hierro dúctil para 4 pulgadas y encontramos que el diámetro en la succión es 4.10 pulgadas. Igual hacemos para la tubería de descarga, que es de 3 pulgadas. El diámetro interior es 3.32 pulgadas. Buscamos también la rugosidad del material, que es hierro dúctil recubierto. La rugosidad en el sistema inglés es 4 por 10 a la menos 4 pies. Sabemos también que las pérdidas van a ser iguales a las pérdidas por tramo recto más las pérdidas por accesorio. Para las pérdidas por tramo recto tenemos que tener en cuenta que son dos tramos diferentes, uno relacionado con la succión y otro con la descarga. Entonces, tenemos que calcular las pérdidas para cada uno de los tramos, así como para cada uno de los diferentes accesorios que hay en el sistema. Las pérdidas por tramo recto está dada por la ecuación de Darcy, que las pérdidas son iguales al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para el caso de la succión, las pérdidas serán el factor de fricción en la succión por la longitud. El problema nos dice que la longitud de la succión es 7 pies. Reemplazamos sobre el diámetro. El diámetro es 4.10 pulgadas entre 12 para que nos quede en pie por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso o en este problema no conocemos el flujo volumétrico, debemos hallarlo. Tampoco podemos calcular en este momento la velocidad de succión. Por eso es una incógnita, no la conocemos. Y si no conocemos la velocidad, tampoco podemos hallar el factor de fricción. Entonces vamos a dejarlo en función de esas variables. No voy a tocar 2 veces la gravedad, voy a dejarlo así hasta el final a ver qué sucede en el proceso. Entonces 7 por 12 entre 4.10, eso nos daría 20.49. Quiere decir que las pérdidas por tramo recto en la succión van a ser iguales a 20.49 el factor de fricción en la succión por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Hacemos lo mismo para la tubería de descarga. Las pérdidas por tramo recto en la tubería de descarga va a ser igual al factor de fricción de la descarga por la longitud, que el problema nos dice que la longitud de la descarga es de 100 pies, sobre el diámetro, que es 3.32 pulgadas entre 12, para que nos queden pies, por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, las pérdidas por tramo recto en la descarga van a ser iguales a 361.45 el factor de fricción en la descarga por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como necesitamos calcular las pérdidas en los accesorios, vamos a hallar primero el factor de fricción
a turbulencia completa en cada uno de los tramos, en la tubería de succión y en la tubería de descarga. Para el caso de la tubería de succión, reemplazamos los valores, la rugosidad es la misma, puesto que es el mismo material en la succión y en la descarga. Lo que cambia es el diámetro. Para el caso del diámetro de succión es 4.10. Entonces podemos calcular el factor de fricción a turbulencia completa en la succión, teniendo en cuenta que la rugosidad es 4 por 10 a la menos 4 pies. El diámetro de succión es 4.10 entre 12 pies. Haciendo los cálculos, encontramos que el factor de fricción turbulencia completa en la succión es 0.0204. Hacemos lo mismo para la tubería de descarga. La rugosidad es la misma y el diámetro sería 3.32 entre 12. Obtenemos que el factor de fricción a turbulencia completa en la descarga es 0.0215. Procedamos entonces a calcular las pérdidas menores en función de la velocidad, puesto que la velocidad no la conocemos, sabiendo que las pérdidas van a ser iguales a K, coeficiente de resistencia, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En la succión tenemos una entrada. La entrada es proyectada hacia adentro. Buscamos en tabla y encontramos que K es 0.78. Quiere decir que las pérdidas en la entrada va a ser igual a 0.78, que es el valor de K, por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos también en la succión una válvula de globo. Buscando en tabla, encontramos que longitud equivalente sobre el diámetro es igual a 340. Por lo tanto, K va a ser igual a 340 por el factor de fricción a turbulencia completa en la succión. Reemplazando las pérdidas en la válvula de succión va a ser igual 340 por 0.0204, velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos entonces que esas pérdidas en la válvula de succión van a ser iguales a 6.94 por velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Hacemos lo mismo para la descarga. Tenemos una válvula de globo. Ya sabemos que para el caso de la válvula del globo, K va a ser igual a 340. El factor de turbulencia completa en la descarga, reemplazando esas pérdidas, van a ser iguales a 340 por el factor de fricción a turbulencia completa en la descarga, que es 0.0215 por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos que estas pérdidas debido a la válvula de descarga va a ser igual a 7.31 velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. También tenemos en la descarga un codo, es un codo estándar. Buscamos en tabla el valor de K y es 30 multiplicado por el factor de fricción a turbulencia completa. En este caso sería en la descarga. Reemplazando, encontramos que las pérdidas en el codo va a ser igual a 30 por el factor de fricción, que es 0.0215, factor de fricción a turbulencia completa en la descarga, por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos entonces que las pérdidas debido al codo van a ser iguales a 0.645 velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya tenemos todas las pérdidas. Vamos a escribirlas. Tenemos entonces las pérdidas por tramo recto en la succión, pérdidas por tramo recto en la descarga, las pérdidas en la entrada de la tubería de succión, las pérdidas en la válvula que está en la succión, las pérdidas en la válvula que está en la descarga y las pérdidas en el codo que está en la descarga. Las pérdidas totales serían la sumatoria de todas esas pérdidas. Reemplazando, tenemos que las pérdidas van a ser iguales a esta expresión que está aquí indicada. Este primer término corresponde a las pérdidas por tramo recto en la succión,
pérdida por tramo recto en la descarga, pérdidas en la entrada de la tubería, pérdidas en la válvula de la succión, las pérdidas en la válvula de descarga y las pérdidas en el codo que está también en la tubería de descarga. Observamos que hay términos semejantes y podemos sumarlo. Sumamos estos dos términos, 0.78 velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad con 6.94 velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Lo mismo que estos dos términos que están en función de la velocidad de descarga al cuadrado. Si sumamos esos términos semejantes, encontramos que las pérdidas van a ser iguales a 20.49 el factor de fricción en la succión por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más 361.45 el factor de fricción en la descarga por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más 7.72, que es la suma de 0.78 con 6.94, por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más 7.96, que es la suma de 7.31 más 0.645, por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sabemos también que el caudal en la succión y en la descarga es igual. Por lo tanto, podríamos hallar una relación entre las dos velocidades, velocidad de succión y la velocidad de descarga, puesto que conocemos los diámetros de la tubería. Entonces tenemos que la velocidad de succión por el área de succión va a ser igual a la velocidad de descarga por el área de descarga. Reemplazando las áreas, tendríamos que la velocidad de succión por pi cuartos diámetro de succión al cuadrado va a ser igual a la velocidad de descarga por pi cuartos del diámetro de descarga al cuadrado. Los pi cuartos que multiplican a ambos lados se puede cancelar y nos quedaría entonces que la velocidad de succión por el diámetro de succión al cuadrado va a ser igual a la velocidad de descarga por el diámetro de descarga al cuadrado. De ahí obtenemos que la velocidad de succión va a ser igual al diámetro de descarga al cuadrado sobre el diámetro de succión al cuadrado por la velocidad de descarga. Reemplazando los valores, tenemos que el diámetro de descarga 3.32 pulgadas sobre el diámetro de succión, que es 4.10 pulgadas, por la velocidad de descarga. De allí obtenemos que la velocidad de succión es igual a 0.6557 velocidad de descarga. Tenemos aquí la ecuación de las pérdidas en función del factor de fricción en la succión, factor de fricción en la descarga, velocidad en la succión y velocidad en la descarga. Y tenemos otra ecuación que acabamos de calcular, que es la velocidad de succión en función de la velocidad de la descarga. Vamos a reemplazar la velocidad de la succión en esta ecuación de las pérdidas. Si reemplazamos, nos quedaría que las pérdidas van a ser iguales a 20.49 el factor de fricción en la succión por la velocidad de succión. Pero la velocidad de succión es 0.6557 veces la velocidad de descarga. Esa velocidad de succión tiene que estar al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 361.45 factor de fricción en la descarga por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 7.72 velocidad de succión al cuadrado. Reemplazamos nuevamente la velocidad de succión por 0.6557 velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 7.96 velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Observemos que estos dos términos, los dos últimos, son semejantes, están en función de la velocidad de descarga al cuadrado. Por lo tanto, lo podemos sumar. Si lo sumamos, 7.72 por 0.6557 al cuadrado más 7.96 daría 11.27. Aquí tenemos ahora las pérdidas totales en función de la velocidad de descarga,
del factor de fricción en la succión y del factor de fricción en la descarga. Hallemos la carga de la bomba. Como el problema nos entrega la potencia útil, sabemos que la potencia útil va a ser igual al peso específico por el caudal, es decir, esto sería el flujo en peso, por la carga de la bomba. Como nos interesa es la carga de la bomba, la podemos despejar de aquí. Quiere decir que la carga de la bomba va a ser igual a la potencia útil sobre el peso específico por el caudal. Y el caudal está en función de la velocidad. En este caso, podríamos trabajar con la velocidad de succión o con la velocidad de descarga. Es decir, el caudal es igual a la velocidad de succión por el área de succión, pero también es igual a la velocidad de descarga por el área de descarga. ¿Por qué tomamos aquí esta última? Porque la ecuación de las pérdidas que tenemos está en función de la velocidad de descarga. Entonces trabajemos mejor con la velocidad de descarga. Sabemos también que el área de descarga va a ser igual a pi cuartos del diámetro de descarga al cuadrado. Por lo tanto, la carga de la bomba es igual a 4 veces la potencia útil sobre el peso específico por la velocidad de descarga por pi por el diámetro de descarga al cuadrado. Reemplazando los valores, 4 veces la potencia útil. La potencia útil nos la da el problema y es 4.500 libras por pie por segundo. Sobre pi por el peso específico. El problema nos entrega la densidad relativa 1.17. Estamos en el sistema inglés, la densidad del agua es 1.94 slug sobre pie cúbico por la gravedad. Aquí tenemos ya el peso específico y debemos multiplicarlo por el diámetro de descarga. El diámetro de descarga es 3.32 pulgadas entre 12 para que quede en pies y está elevado al cuadrado. Eso multiplicado por la velocidad de descarga que no conocemos. De allí obtenemos que la carga de la bomba va a ser igual a 1024.15 sobre la velocidad de descarga. Apliquemos ahora la ecuación de la energía. Para eso vamos a identificar dos puntos. El punto A al nivel del fluido dentro del tanque y el punto B en la salida del sistema. Tendríamos entonces que la velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión de A sobre el peso específico más Z de A menos las pérdidas que se presenten entre A y B más la carga de la bomba va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión de B sobre el peso específico más Z de B. Velocidad de A, sabemos que es 0. Presión de A, como estamos trabajando con presiones manométricas, y la presión de A es la presión atmosférica, aquí en este caso sería 0. Si tomamos referencia en el punto A como 0, Z de A sería 0. Y como la presión de B también es la presión atmosférica, esa presión de B es 0. Nos quedaría que las pérdidas van a ser iguales a la carga de la bomba menos la velocidad de B al cuadrado menos Z. Pero la velocidad de B sabemos que es la velocidad de descarga, entonces la reemplazamos. Las pérdidas van a ser iguales a la carga de la bomba, que aquí la tenemos en función de la velocidad de descarga, menos la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos 70. Tenemos las siguientes ecuaciones que acabamos de calcular. Las pérdidas que hayamos teniendo en cuenta los tramos rectos y los accesorios. Aquí tenemos la ecuación. Tenemos la carga de la bomba que hallamos y encontramos en función de la velocidad de descarga. Y esta otra ecuación que obtuvimos a partir de la ecuación de la energía. Las pérdidas son iguales a la carga de la bomba menos velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos 70. Estas pérdidas son iguales a estas pérdidas. Entonces podemos igualar estas dos ecuaciones y además vamos a reemplazar la carga de la bomba en esta ecuación. Si hacemos eso, encontramos que 1024.15 sobre la velocidad de descarga menos
la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos 70 es igual a 8.81 el factor de fricción en la succión, velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 361.45 el factor de fricción en la descarga, por la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 11.27 velocidad de descarga al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Observamos que este término lo podemos pasar a la derecha y se encuentra con este término, que serían semejantes, es decir, daría 12.27, quedando la expresión de esta manera. Todos los términos iguales, a diferencia de este que sería 1 más 11.27, que es 12.27. Vamos a multiplicar toda la expresión por la velocidad de descarga. Si multiplicamos toda la expresión por velocidad de descarga, este término quedaría 1024.15 menos 70 velocidad de descarga igual a 8.81 el factor de fricción en la succión, velocidad de descarga al cubo sobre 2 veces la gravedad, más 361.45 el factor de fricción en la descarga por la velocidad de descarga al cubo sobre 2 veces la gravedad más 12.27 velocidad de descarga al cubo por 2 veces la gravedad. Vamos a igualar esta ecuación a cero, es decir, estos términos vamos a pasarlos a la derecha. Si hacemos eso, serían por lo tanto con signo contrario. Entonces quedaría menos 70 veces la velocidad de descarga, que pasa a la derecha como más 70 veces la velocidad de descarga, y 1024.15, que está positivo, pasaría a negativo, igual a cero. Y tenemos la ecuación también ordenada. Velocidad de descarga al cubo, estos términos, velocidad de descarga y el término independiente. Multipliquemos ahora toda la ecuación por 2 veces la gravedad. Aquí se cancela, aquí se cancela, aquí se cancela. Quedaría 70 por 2 veces la gravedad y quedaría también 1024.15 por 2 veces la gravedad igual a 0. Haciendo la operación, tenemos aquí 8.81 factor de fricción en la succión por velocidad de descarga al cubo, más 361.45 factor de fricción en la descarga por la velocidad de descarga al cubo, más 12.27 velocidad de descarga al cubo, más 4.508 velocidad de descarga menos 65.955.26 igual a 0. Tenemos una ecuación en función de 3 variables. Factor de fricción en la succión, factor de fricción en la descarga y velocidad de descarga. Entonces tenemos lo siguiente. Sabemos el diámetro de succión, el diámetro de descarga, la rugosidad del material. Tenemos esta ecuación que acabamos de determinar. Vamos a llamarla ecuación 1, pero además teníamos anteriormente que la velocidad de succión es igual a 0.6557 velocidad de descarga. Vamos a llamar esa ecuación como ecuación 2. Además sabemos que el número de Reynolds es velocidad de descarga por diámetro sobre la viscosidad cinemática, ecuación 3. Y tenemos también la ecuación para el factor de fricción. Vamos a llamarle ecuación 4. Aquí en este momento vamos a comenzar a iterar. Entonces, vamos a suponer unos valores de fricción en la succión y en la descarga para que por medio de la ecuación 1 hallemos la velocidad de descarga. Conociendo la velocidad de descarga, aplicamos la segunda ecuación y hallamos la velocidad de succión. Ya con las velocidades de succión y descarga, podemos hallar el número de Reynolds, tanto en la succión como en la descarga. Y podemos proceder después a hallar el factor de fricción, tanto en la succión como en la descarga. Los comparamos con los supuestos y si son diferentes, hay que seguir iterando hasta encontrar que el factor de fricción calculado sea igual al supuesto. Procedamos entonces. Vamos a suponer que los factores de fricción en la succión y en la descarga van a ser iguales a 0.02. Reemplazando estos valores en la primera ecuación, encontramos que esa ecuación quedaría como 19.68
velocidad de descarga al cubo, más 4.508 velocidad de descarga, menos 65.955.26 igual a 0. Debemos resolver esta ecuación cúbica para determinar la velocidad de descarga. Es una ecuación cúbica que sabemos debe tener 3 raíces. Esas raíces podrían ser positivas, podrían ser negativas o podrían ser complejas. A nosotros nos interesa la velocidad de descarga positiva. Y analizando un poco la ecuación, nos podemos dar cuenta que esta ecuación como tal va a tener una sola raíz positiva, que es la que nos interesa. Eso lo podemos saber por la regla de los signos de Descartes. Va a tener una sola raíz positiva. Es más, las otras dos raíces van a ser complejas, no son negativas. O sea, dentro del campo de los reales, esta ecuación va a tener una sola raíz y va a ser positiva. Bueno, resolviendo la ecuación por cualquier forma, pueden hacerla con ayuda de Excel, con la calculadora o diferentes programas que podemos conseguir en Internet. Encontramos que esa velocidad de descarga es 10.11 pies por segundo. Reemplazando la ecuación 2, hallamos la velocidad de succión, que sería igual a 6.63 pies por segundo. Con la velocidad de succión, la velocidad de descarga, reemplazamos en la ecuación 3 con sus correspondientes diámetros y la viscosidad cinemática y hallamos los números de Reynolds en la succión y en la descarga. En la succión, 26.650 y en la descarga 32.907.06. En ambos casos, flujo turbulento, por lo tanto, podemos utilizar la ecuación 4 para hallar el factor de fricción correspondiente. Obtenemos que el factor de fricción en la succión es de 0.0277 y en la descarga 0.0268. Observamos claramente que son diferentes a los supuestos, por lo que hacemos una nueva iteración con esos valores que nos dio, es decir, vamos a suponer ahora que el factor de fricción en la succión es 0.0277 y en la descarga 0.0268. Reemplazamos en la ecuación 1 y tenemos que 9.93 velocidad de descarga al cubo más 4.508 velocidad de descarga menos 65.955.26 es igual a 0. Podríamos hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente. Esta ecuación, aunque es cúbica, va a tener una sola raíz dentro del campo de los reales y va a ser positivo. Resolviéndolo encontramos que la velocidad de descarga es 11.38 pies por segundo. Reemplazando en la ecuación 2, velocidad de succión 7.46 pies por segundo. Reemplazando en la ecuación 3, encontramos los números de Reynolds en la succión y en la descarga y pasamos a calcular el factor de fricción en la succión y en la descarga. En la succión nos dio 0.0272 y en la descarga 0.0264. Vemos que son diferentes. Hacemos una nueva iteración con estos valores de succión, de factor de fricción de succión y factor de fricción de descarga. Reemplazando en la ecuación 1, encontramos que 9.78 velocidad de descarga al cubo más 4.508 velocidad de descarga menos 65.955.26 es igual a 0. Resolviendo, encontramos que la velocidad de descarga es 11.41. Reemplazando en la ecuación 2, velocidad de succión 7.48 pies por segundo. Reemplazando en la ecuación 3, hallamos los números de Reynolds, tanto en la succión como en la descarga. Y reemplazando en la ecuación 4, encontramos factor de fricción en la succión y en la descarga. En este caso, observamos que esos factores de fricción son iguales a los supuestos. Es decir, el factor de fricción en la succión nos dio igual al supuesto, lo mismo que el factor de fricción en la descarga nos dio igual al factor de fricción en la descarga supuesto. Por lo tanto,
La velocidad de descarga es 11.41 pies por segundo y la velocidad en la succión es 7.48 pies por segundo. Como el problema nos pide es el caudal, debemos calcularlo y podemos hacerlo con la velocidad de succión multiplicada por el área de succión o velocidad de descarga por el área de descarga, indiferente a cuál tome, debe ser exactamente igual dentro de las aproximaciones correspondientes. Vamos a calcularlo con el área de succión y velocidad de succión. Entonces el caudal va a ser igual velocidad de succión por pi cuartos diámetro de succión al cuadrado, reemplazando velocidad de succión 7.48 pies por segundo por pi cuartos el diámetro de succión, que es 4.10 entre 12 pies elevado al cuadrado. Obtenemos entonces que el caudal es igual a 685.80 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo.